Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 3 del curso breve de cámaras hiperbáricas de Leader Life. En este capítulo vamos a abordar el tema del oxígeno como gas medicinal. Hemos visto ya los diferentes tipos de gases, su clasificación, su codificación, y en este punto nos vamos a centrar exclusivamente en el oxígeno, que es el gas que se utiliza para terapias de medicina hiperbárica. ¿Para qué se usa el oxígeno medicinal? Dentro del ámbito hospitalario, obviamente se usa en casi todos los servicios. Se usa en urgencias, en unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, en quirófanos, en tratamientos hiperbáricos, en traslado de pacientes dentro o fuera del hospital, hospital de día, neumología, medicina interna, traumatología, hematología, rehabilitación, entre otros. En capítulos anteriores habíamos visto que se utiliza una etiqueta o un rombo de color amarillo que indica que se trata, el oxígeno en este caso, está clasificado como un gas comburente, es decir, que facilita el medio para el desarrollo de un incendio, y ese es su riesgo. En cuanto a las características físicas, el oxígeno es un gas incoloro, inodoro, no tiene olor, e insípido, no tiene sabor. Se obtiene del aire mediante un proceso químico que se realiza en una planta industrial. Técnicamente se puede obtener de dos procesos químicos que vamos a ver a continuación. A los hospitales se les suministra en estado comprimido, en cilindros o líquido, en tanque criogénico. Y vamos a ver también que hay otro tipo de contenedores que pueden manejar portátiles y que pueden manejar contenido de oxígeno líquido. Es un elemento oxidante o comburente debido a su propiedad de acelerar la combustión. El oxígeno líquido a presión atmosférica es de color azul pálido. Entonces, ¿para qué se utiliza el oxígeno medicinal? Generalmente no son las únicas utilidades que tiene, pero se usa en terapia respiratoria, obviamente, en reanimación, resucitación, en la unidad de cuidados intensivos, para anestesia, para creación de atmósferas artificiales, tratamiento de quemaduras, terapia hiperbárica justamente, o tratamiento de hipoxias. ¿Cómo obtenemos el oxígeno medicinal? El oxígeno medicinal se obtiene del aire, básicamente. Si ustedes ven en la tabla de la izquierda, vemos que los dos principales componentes del aire como tal son el nitrógeno en un gran porcentaje y el oxígeno también en un porcentaje mayor respecto al resto de los gases y componentes que hay en el aire ambiental o en el aire atmosférico. Fíjense que el nitrógeno tiene casi un 78%, mientras que el oxígeno llega casi al 21%. Generalmente decimos que es un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y el resto se divide en otros componentes, otros elementos, otros compuestos. Y también hay un cierto porcentaje importante de argón, pero que no llega al 1% restante. Estos valores obviamente son de referencia y varían de acuerdo a las condiciones geográficas y a las condiciones ambientales donde se esté llevando a cabo la medición. Entonces vemos que puede haber un contenido de vapor de agua algo más elevado, de 0 a 7%. Vemos que el dióxido de carbono también es un elemento variable. Después puede haber ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, etc. Por lo pronto, vamos a ver que el oxígeno medicinal se obtiene del aire y de este aire se va a extraer
justamente el oxígeno por dos vías. El aire es la materia prima y se puede obtener oxígeno por medio de la vía criogénica. Crio significa frío y genia o génica significa generación. Entonces podríamos decir que la vía criogénica genera oxígeno mediante la generación de frío, o obtiene oxígeno mediante la generación de frío. La vía no criogénica también utiliza un sistema que es refrigerado, pero no al punto de la vía criogénica, y este sistema se llama por adsorción. Y tengan en cuenta que tenemos una D y no una B, es decir, adsorción y no absorción. Inclusive para obtener oxígeno medicinal requerimos de un proceso industrial. Decíamos recién que existen dos vías o dos mecanismos para obtener oxígeno medicinal desde el aire atmosférico. Uno de ellos es la destilación fraccionada, que también la llamábamos vía criogénica o de generación de frío. ¿Y por qué? Porque agarramos el aire del ambiente, lo pasamos por un compresor, luego ese aire comprimido lo pasamos por una unidad de refrigeración y luego por una válvula de expansión. Todo esto lo que logra es obtener aire líquido, es el mismo aire ambiental o el mismo aire atmosférico, pero está comprimido, muy frío y todavía con algunas impurezas y otros materiales. Luego este aire líquido se hace pasar por el filtro, por un filtro que extrae ciertas impurezas y se envía a un tanque que tiene una temperatura variable. ¿Qué nos permite este tanque? Nosotros dijimos que el aire estaba compuesto principalmente por nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% y argón en un 1%, en realidad un poquito menos. Entonces, en este momento el aire está a una temperatura sumamente fría y a una gran presión, ¿sí? Entonces, ¿cuán frío está el aire? El aire líquido en este caso. Imagínense que los 0 Kelvin es la temperatura más baja que se puede conseguir o que se ha podido experimentar y corresponde a los 273.15 grados Celsius bajo cero. Y para este tipo de aplicaciones estamos trabajando a 77.5 Kelvin, que corresponde a 195.65 grados Celsius bajo cero, y a 90.6 Kelvin, que corresponde a 182.55 grados Celsius bajo cero. Estamos trabajando a temperaturas realmente muy bajas. Ahora bien, ¿qué es lo que acontece? Dijimos que gran parte, de acuerdo a esto que decimos acá, gran parte del aire es nitrógeno y oxígeno. Entonces, si sabemos que el aire está en estado líquido, nosotros podemos determinar el punto de licuefacción de una mezcla de gases, ya que va a estar dado entre los puntos de ebullición de cada uno de los gases puros. En este caso tenemos que es casi prácticamente una mezcla de nitrógeno puro con oxígeno puro. Entonces vamos a encontrar que el punto de licuefacción o de ebullición del aire que tenemos comprimido y líquido va a estar dentro del punto de licuefacción del nitrógeno y del oxígeno.
Ahora, sabemos que estos puntos de licuefacción son, para el nitrógeno, 77.5 Kelvin, que corresponde a 195.65 grados Celsius bajo cero, y que para el oxígeno, el punto de licuefacción, es decir, el punto de temperatura en el que el gas se vuelve líquido o pasa al estado líquido, en el caso del oxígeno va a estar en los 90.6 Kelvin, o que corresponden a 182.55 grados Celsius bajo cero. Entonces, ¿cómo se logra esto? O cómo se logra extraer los componentes de la mezcla de aire. De la siguiente forma: se hace pasar el aire líquido a este tanque de temperaturas variables. Este aire está mucho más frío, cerca de los menos 200 grados centígrados bajo cero, Celsius bajo cero, y se lo comienza a calentar. Y a medida que se va calentando este aire líquido, vamos a ver que a los 196 grados Celsius, ¿sí?, el nitrógeno se va a volver gaseoso y vamos a obtener el nitrógeno de esa mezcla. Pero si seguimos aumentando la temperatura, aumentando en realidad estamos yendo en el sentido negativo de temperatura, y pasamos por los menos 185 grados Celsius, el que se va a evaporar es el argón, y entonces ahí vamos a obtener argón. Y finalmente, cuando pasemos por los 182.55 o redondeado 183 grados Celsius bajo cero, el que se va a desprender de la mezcla, dejando un mínimo residuo, va a ser el oxígeno. Entonces, de esta forma, comprimiendo el aire atmosférico, refrigerándolo, convirtiéndolo en líquido a través de bajarle la temperatura y después calentándolo selectivamente, este sistema de destilación fraccionada permite obtener no solo uno, sino tres componentes del aire: el oxígeno, el nitrógeno y el argón. El otro método que mencionábamos era el método de adsorción, con la letra D, ¿sí? Entonces, primero y antes que nada, fijémonos en esto. Adsorción es algo muy distinto a la absorción. En la adsorción, las moléculas del gas se pegan a una superficie, ¿sí? En la absorción con B, la superficie absorbe esas moléculas de gas. Entonces, se aprovecha este fenómeno de adsorción para extraer oxígeno de el aire ambiente también, o el aire atmosférico, y opera de la siguiente manera. Es un sistema que se llama sistema de adsorción por presiones oscilantes, Pressure Swing Adsorption, o PSA, que lo que hace es, son tanques que están rellenos de un mineral, un compuesto que se llama zeolita. Esa zeolita funciona como un tamiz molecular. A altas presiones, la zeolita lo que hace es adherir las moléculas de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera esto? Obtenemos el oxígeno, el aire en general, ¿sí? Se comprime y se hace pasar por un secador a un depósito que es un depósito de aire seco, pero que también está refrigerado, ¿sí? Toca refrigerarlo porque en el proceso de compresión el aire varía su temperatura, y además este sistema también trabaja por aire comprimido y refrigerado. Entonces, la zeolita retiene el nitrógeno del aire a 75 psi, pero a bajas presiones lo libera,
Lo que hace este sistema es alternar la presión en un tanque, primero presión alta en uno y presión baja en otro, y después presión baja en uno y presión alta en otro. Cuando, vamos a llamarle tanque 1 y tanque 2, cuando en el tanque 1 la presión está alta, entonces la zeolita se queda con el nitrógeno y permite el paso de oxígeno al depósito de oxígeno. ¿Sí? Y después, cuando el tanque 1 libera presión y la presión la tiene el tanque 2, entonces en este punto el nitrógeno del tanque 1 se libera a la superficie, a la atmósfera, y por su parte, como está con una presión alta, el tanque 2 está reteniendo en la zeolita el nitrógeno y permite el paso de oxígeno al depósito. De esta manera, alternando las presiones, se logra ir reteniendo alternadamente el nitrógeno de un tanque y del otro, y a medida que se va liberando después esa presión, el nitrógeno se libera a la atmósfera y el oxígeno va a parar al depósito del tanque. Luego, lógicamente, se requiere un compresor de llenado, y el compresor de llenado va a los manifolds y de ahí a la red central hospitalaria. Esto es considerado un sistema o un método de separación de mezclas mediante tamiz molecular, y permite, obviamente es un equipo lo suficientemente pequeño como para, acá lo vemos, permite la obtención del oxígeno medicinal en el sitio de aplicación a un costo mucho más bajo, pero tenemos que tener en cuenta que este sistema de tamiz molecular no nos permite, lo que hablábamos en un principio, controlar las buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se genera el oxígeno, pero no se está evaluando ni la concentración ni las impurezas. De cualquier forma, este tipo de sistemas nos aseguran una pureza del oxígeno mayor al 99%. Entonces, si se les hace un correcto mantenimiento y demás, se puede contar con este sistema de generación de oxígeno. Ahora bien, dentro de la provisión del oxígeno tenemos que considerar cómo vamos a almacenar ese oxígeno. Y para almacenar gases, y sobre todo gases medicinales que van a estar en contacto con el paciente, la industria dispone de varios contenedores. Podemos mencionar los cilindros, los concentradores, los tanques y termos y los compresores. Ahora vamos a ir descartando algunos de ellos, por qué no nos van a servir. En principio, los compresores comprimen el aire del ambiente, pero estamos buscando obtener oxígeno y no solamente aire. Y la fracción de oxígeno que podemos encontrar en el aire comprimido es entre el 21% al 23,5% para considerarse aire medicinal. Ahora bien, los concentradores lo que hacen también es obtener oxígeno desde el aire, pero tienen flujos limitados de 1 a 5 litros por minuto, requieren mantenimientos mucho más elevados, y este flujo como tal no es suficiente para la cámara hiperbárica. Entonces nos quedamos con dos sistemas de almacenamiento. Uno de ellos son los cilindros, que ya los hemos visto y están sometidos a buenas prácticas de manufactura, y entregan un flujo de 1 a 15 litros por minuto. Entonces, el cilindro serviría para alimentar la cámara hiperbárica, obviamente con ciertas consideraciones que ya vamos a ver,
Y después tenemos los tanques y termos criogénicos, que también la ventaja es que ofrecen el oxígeno líquido, ¿sí? LOX, que también están sometidos a buenas prácticas de manufactura y que lo tenemos en dos versiones, en tanques gigantes y fijos, y lo tenemos en termos de tamaño mucho más reducido con ciertos requerimientos especiales, pero también muy útiles al momento de obtener oxígeno en estado líquido o en estado gaseoso. Les comentaba que uno de los mecanismos para almacenar oxígeno es el tanque criogénico, que es este tanque, que lo pueden ver en las partes exteriores de las instituciones hospitalarias o de salud. Lo que hace este tanque es almacenar oxígeno en estado líquido. Cuando es requerido, el oxígeno líquido pasa por un vaporizador que le eleva la temperatura y lo convierte en oxígeno gaseoso, y de ahí pasa por una etapa de regulación y se envía a la central de gases. Es el mecanismo que se utiliza en las grandes instituciones para la provisión de oxígeno medicinal en los distintos niveles y en cada uno de los niveles que el hospital lo requiere. ¿Cuáles son las ventajas de este tanque criogénico? En principio que no requiere movimiento de cilindros. ¿Por qué? Porque es una red centralizada que llega a donde se diseñó el hospital para que llegue el oxígeno o donde se requiera. ¿Cuál es el problema? Que en ciertos puntos este oxígeno o el hospital no va a estar diseñado para la provisión de oxígeno central, entonces ahí sí o sí se va a necesitar el cilindro que puede trasladarse. Después, en cuanto a la pureza, el gas criogénico es de mucho mayor pureza que el de los cilindros, porque el mantenimiento es un poco más alto, pero como les decía, estos son dos tanques, uno dentro del otro, que están separados por vacío, y este vacío lo que permite es que la carga permanezca siempre aislada y por lo tanto la contaminación es mucho más difícil. Además es un sistema que prácticamente trabaja cerrado. ¿Por qué? Porque el camión mismo que provee el oxígeno ya lo deja cargado en forma líquida. Entonces no hay contacto con el medio ambiente. En cuanto a la regulación de presión, lo que tienen que tener en cuenta que este tipo de tanques, si la presión es baja, este vaporizador lo que hace es convertir oxígeno líquido en oxígeno gaseoso y por lo tanto aumenta la presión de la línea, y a su vez, si la presión es excesiva, libera gas a la línea de consumo y de esa manera baja la presión. La presión máxima a la que trabaja este sistema es de 235 psi. Otra de las ventajas que tiene, que por la diferencia de presiones que hay, acá hay una presión que es mucho más elevada que la presión que hay en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, esta diferencia de presiones y los mecanismos de regulación hacen que no haya retorno desde la central a el tanque, ¿sí? Y por otro lado, la seguridad es el sistema más seguro que existe de manipulación de oxígeno a nivel hospitalario, a nivel sanitario, sobre todo porque se evita el traslado del cilindro dentro de las instalaciones, se evitan riesgos, se evitan chispas, se evitan un montón de problemas que hay con los cilindros como tal. Entonces, acá vemos la foto de un tanque criogénico. ¿Y por qué se usa el oxígeno líquido? En principio, el oxígeno líquido se utiliza principalmente por todo lo que les expliqué anteriormente y además por la eficiencia de ese oxígeno líquido. Fíjense que un tanque de 3.400 litros de oxígeno líquido provee 2 millones, casi 3, de oxígeno gaseoso.
Estamos hablando del gas a 21 grados Celsius y a una atmósfera. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, no litros porque es gaseoso, metros cúbicos, pero digamos que se genera muchísimo más oxígeno o muchísimo más gas desde el oxígeno líquido y por lo tanto en estado líquido ocupa mucho menos espacio que en estado gaseoso. Acá tenemos también los valores para tanques de nitrógeno, que en este caso mucho no nos importa el nitrógeno, estamos centrados en el oxígeno. Pero fíjense que inclusive hay tanques de 56.781 litros de oxígeno líquido que proveen 48 millones, casi 50 millones de metros cúbicos de gas oxígeno. Entonces es un sistema muy eficiente y además tiene todas las ventajas que veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, como todo esto, existen normas para los tanques criogénicos. Tenemos la NFPA 50 en este caso, que también es una norma norteamericana, pero que se toma como referencia para los sistemas nacionales, que establece las distancias de seguridad entre los tanques y otras estructuras. Es decir, la distancia entre tanques, que debe ser de mínimo 70 centímetros, a 4 metros del camión de suministro de oxígeno. Después tenemos la resolución 4410, que esto ya es a nivel local o a nivel Colombia, que exige que el tanque se debe encontrar fuera de la institución. La resolución 4445 y 1439, que habla sobre los requerimientos de instalaciones físicas y equipos secundarios relacionados con gases medicinales. Y sobre todo, la NFPA 99, una vez más, que establece las distancias mínimas de seguridad entre los tanques, en este caso de oxígeno o de gases medicinales, y el resto de las estructuras de la institución. Ahora bien, este esquema que están viendo acá es un sistema centralizado de entrega de oxígeno hasta la toma de pared de las habitaciones o del habitáculo o digamos la sala donde se está proveyendo el oxígeno. Entonces acá tenemos la generación a través de la planta de oxígeno líquido. Este oxígeno líquido obviamente pasa a través del vaporizador, llena los manifolds de cilindros de alta presión y después de ahí va a válvulas que cortan el suministro en forma seccionada. Esta red de oxígeno centralizada en este caso tiene paneles de alarma que permiten identificar cuando la presión de oxígeno está baja, está alta, etc. Tiene paneles de alarma de emergencia, que en este caso son operados en forma manual. Y de ahí va a las tomas de pared y de ahí al paciente. ¿Sí? Entonces, obviamente en toda esta vía o en todo este camino se pasa por elementos de regulación, elementos de medición, flujómetros, filtros, canister y mangueras y tuberías. Ahora bien, hablábamos también que había un receptáculo intermedio que parecía un cilindro pero que manejaba oxígeno líquido. Les presento al termocriogénico. Este termocriogénico maneja oxígeno líquido, pero puede entregar también oxígeno gaseoso. Esas son las ventajas que tienen este tipo
de contenedores. En principio, se evita el cambio repetido de cilindros y ahorra espacio. ¿Por qué? Porque uno de estos termos es equivalente a 22 cilindros. Entonces, contienen el mismo volumen de gas porque dijimos que estaba líquido y por lo tanto ocupa menos espacio, pero provee el mismo volumen que 22 cilindros. Y la otra ventaja que tienen este tipo de receptáculos o de contenedores es que estos termos, por estar el oxígeno digamos en estado líquido, se vacían casi completamente, no quedan prácticamente residuos, y por eso es un sistema mucho más eficiente que el de los cilindros, y sobre todo porque se puede llegar a los distintos rincones de la institución con un tanque de estos. Si bien son pesados, pero son mucho más maniobrables que el tanque de oxígeno líquido o el tanque criogénico, que en realidad está fijo y no se puede mover. ¿Por qué decíamos que se utiliza o que se requiere o que se acostumbra a usar oxígeno líquido? Porque 1 litro de oxígeno líquido equivale a 850 litros de oxígeno gaseoso a 15 grados centígrados y presión atmosférica. Recordemos que habíamos dicho que para estar en estado líquido, el oxígeno tiene que estar frío y comprimido. ¿Sí? Ahora, el oxígeno en termos criogénicos viene en tamaños estandarizados, ¿sí? 190 o 160, con una capacidad de líquido determinada, que esa capacidad de líquido va a poder generar toda esta cantidad de gas oxígeno. ¿Sí? El nitrógeno otra vez lo sacamos del medio, está en modo informativo, pero vemos que el contenido, digamos, es algo más pesado que un cilindro común y corriente. Y lo que les decía, puede entregar el contenido en estado líquido como gaseoso. Tiene 2 válvulas, una para cada estado. El rango de presiones de trabajo es de 29 a 203 psi. Como les decía, alcanza y sobra para una cámara hiperbárica. Permiten suministrar gas en forma estable con flujos continuos de hasta 325 pies cúbicos por hora. Cuando se necesita un flujo mayor, podemos recurrir a un vaporizador que agrega, genera la gasificación del oxígeno y por lo tanto genera oxígeno gaseoso y alcanza hasta los 505 pies cúbicos por hora. La presión de trabajo estándar a las que están regulados estos termos es de 125 psi. Entonces, tengan en cuenta que las cámaras hiperbáricas requieren termos con una capacidad mínima de 130 litros. De acuerdo a lo que vemos acá, cualquiera de estos cilindros están sacados de la página web de un fabricante. Cualquiera de estos cilindros puede ofrecer un servicio a una cámara hiperbárica. En cuanto a los cilindros de gas, aunque los hemos estado denostando en estas últimas diapositivas, los cilindros de gas también tienen sus ventajas. En principio, la ventaja principal es para aquellas instituciones que no tienen red central de gases. Obviamente, se pueden transportar a cualquier punto de consumo o se pueden utilizar en transportes asistenciales. Suministra caudales a muy baja escala, pero tengan en cuenta que estos caudales no son fijos. A medida que se va descargando el cilindro, obviamente toca reemplazarlo porque la presión decae. Por otro lado,
estos cilindros no sufren el recalentamiento que sí tiene el líquido criogénico, pero tenemos el problema que deben evaluarse regularmente. Se le debe hacer la prueba hidrostática y algunas otras pruebas a los cilindros para verificar que no estén golpeados, que la pintura esté íntegra, que no haya manchas de óxido, etc. Y después la cámara hiperbárica, tengan en cuenta que requiere un cilindro convencional de 6.5 metros cúbicos, pero requiere 2 cilindros de reserva. En cuanto al cilindro de gas, ya hemos visto que todos los cilindros como tal, metálicos, traen una etiqueta. Esa etiqueta tiene que traer cierta información: nombre y fórmula del gas, nombre del fabricante, información de seguridad, símbolo del riesgo, que dijimos que en el caso del oxígeno era una llamita, no, perdón, una etiqueta de color amarillo, indicando que es un comburente. Después, ¿qué es lo que se mide, se mira o se audita en los cilindros de gas? Industriales o medicinales, no importa. En principio, que sea un cilindro sin costura. Costura es la soldadura que aparece acá o que aparece acá, justo en estos recipientes. Son fabricados a partir de una sola pieza de acero o aleación de aluminio. Las principales partes del cilindro y los aspectos más importantes a revisar son: en la tapa, el estado de posicionamiento y firmeza; en el hombro, lo que les decía de las impresiones que tiene y los bajos relieves que tienen, nos brindan este tipo de información: el nombre del fabricante, norma de construcción, año de fabricación, fecha de prueba hidrostática, el número de serial, la presión de trabajo, peso y capacidad en litros y año de fabricación. Después se pueden revisar las etiquetas y les recomendamos que las revisen a menudo. En esas etiquetas tenemos que ver el gas contenido y los rótulos UN, el número de emergencias, las advertencias de seguridad. Después debemos revisar la válvula. Sobre todo por esto, como habrán visto, en oxígeno no se puede usar aceite o grasa. Tenemos que verificar el estado de la rosca y la suavidad al abrir esa rosca. En cuanto al cuerpo, les decía en la diapositiva anterior, se les debe mirar la pintura y el estado de la misma, la ausencia de abolladuras, golpes, cortes, estrías o deformación, y ausencia de puntos de soldadura o acción de llama. Y la base, obviamente, para la estabilidad. En cuanto a las especificaciones de la tubería, este es un tema bien importante porque hay varios elementos o varias ideas que toca desmistificar. Tenemos en cuenta que las especificaciones de la tubería están establecidas en la NFPA 99 y esto sí es fundamental. Para todo el diseño de tubería se tiene en cuenta la presión, la corrosión, la temperatura, si hay humedad o impurezas en el gas medicinal que se está adquiriendo, y evaluar los riesgos de incendio. Entonces, bueno, acá nos dice que la tubería puede ir a la vista o puede ir empotrada. Si va empotrada, tiene que estar encamisada en PVC. Si se puede hacer por instalación empotrada o por falso cielo raso. Las tuberías de gases medicinales nunca se deben instalar en ductos donde haya posibilidad que estén expuestas en contacto con aceite o con residuos o con agua.
Previo a la instalación, cada tubo debe tener biselado o escareado con una herramienta libre de grasa o aceite para asegurar la correcta unión de los tubos y evitar fugas, entre otras cosas. Ahora, código de colores de la tubería. Fíjense que decíamos que el oxígeno medicinal, el cilindro es blanco. El oxígeno industrial, el cilindro también, es de color verde. Pero fíjense que para la toma de gases medicinales, ¿sí?, se utiliza, pero exclusivamente para tomas y tuberías. Se usa el verde para el oxígeno y se usa el blanco para el vacío. Y después obviamente tenemos el amarillo para el aire, el violeta para los gases anestésicos y su evacuación, y el nitrógeno con el color negro. Entonces, color de la manguera del equipo. Y acá vale hacer la distinción. Varios clientes nos han preguntado por qué la manguera de las cámaras hiperbáricas no son verdes. Y hay varios motivos para esto. Tenemos que tener en cuenta que la NFPA establece los colores para las mangueras de servicio de gases medicinales y de vacío. No así para las mangueras de desecho. Por otro lado, la NFPA no establece ningún código de colores para mangueras de los equipos biomédicos. Por lo menos acá en Colombia todavía el proyecto de ley está en reglamentación y nunca más salió desde el año 2016 que se está esperando. Pero para el equipo biomédico no hay colores o no hay código de colores, y por eso van a ver una cánula nasal de color transparente, un ventilador mecánico que tiene mangueras celestes, turquesas o azules. En realidad, la NFPA habla de instalaciones hospitalarias. No habla de NFPA 99, habla de instalaciones hospitalarias. No habla de equipos biomédicos. Y las normas o reglamentaciones que hay respecto a equipos biomédicos no hablan de un color determinado de manguera. Ahora, otra cuestión por la que no es verde es que el color verde identifica primero al cilindro de oxígeno industrial, no medicinal, y a las instalaciones y tuberías de oxígeno medicinal. Pero desde que sale de la cajita de la toma de pared, ¿sí?, cuando se suministra al paciente, pasa por el paciente y el paciente expele ese dióxido de carbono con residuos de oxígeno, obviamente el oxígeno medicinal ya no va a ser oxígeno medicinal y va a pasar a ser un gas de desecho que va a tener una concentración desconocida y mayor cantidad de impurezas porque viene del paciente, y por lo tanto no debería confundirse con el color verde de un gas medicinal. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que no se usa el color verde básicamente porque al paciente no habría ningún problema, pero a la salida del paciente como tal, no estamos hablando propiamente de un gas medicinal porque ya pasó por el paciente, tiene impurezas, la concentración de oxígeno no es de la pureza que se estableció, y por lo tanto, como fabricantes, se decide utilizar una manguera blanca. ¿Por qué una manguera blanca? Primero porque puede ir conectada a un sistema de vacío o extracción, y porque la concentración de oxígeno en esa salida de la cámara hiperbárica es muy variable.
Entonces generalmente sale mezclada con otros gases y al estar mezclada con otros gases, recuerden que les decía que el oxígeno medicinal tiene una pureza mayor al 99,5%. Entonces, cuando se mezcla con otros gases, con aire, con vapor de agua y demás, obviamente la mezcla esa no va a ser un gas medicinal. Entonces, tengamos en cuenta que el color de la manguera establecido por la norma NFPA 99 para conductos se refiere a la instalación de gases medicinales desde los conectores hacia adentro y desde el conector hacia el equipo biomédico. Ya esto es definición del fabricante. No nos podemos meter a cambiar colores o simplemente porque alguien dijo que la manguera para el oxígeno es verde, sí, pero para la instalación de oxígeno y no para el equipo biomédico que está conectado a la pared. De la pared para la sala, la varosala, es determinación del fabricante. Esto no quiere decir que no pueda ser de color verde. Si se quiere, se puede hacer de color verde, de color azul. Generalmente se trata de manejar un código de colores, pero no está obligado por norma. Fíjense acá, la misma norma NFPA 99 indica que el oxígeno, los colores son verde blanco o blanco verde, indica también las presiones de gases medicinales mínimas y nos está indicando también que bueno, este oxígeno, ojo que es la entrada o la salida, digamos, a la cámara hiperbárica, es la entrada para la cámara hiperbárica de oxígeno, ¿sí? Y después hay otras mezclas, la eliminación de gases anestésicos, el vacío médico quirúrgico, que también tienen su código de colores para sus mangueras y tuberías, pero nuevamente, fíjense que se divide perfectamente bien lo que es la instalación de gases medicinales, que sí tiene sus colores referidos por NFPA 99, y otra cosa muy distinta es lo que sucede de la toma de pared hacia el paciente a través del equipo biomédico. Eso ya es responsabilidad del fabricante como tal. Y la NFPA no se mete en eso. Entonces acá sí vemos en las cabeceras, vemos salidas de óxido nitroso, de aire, de oxígeno, de vacío. Acá se ve el blanco del vacío. Acá se ve mejor el vacío, aire comprimido y oxígeno. Ahora, para llamarse gases medicinales, dijimos que debían cumplir dos condiciones. La pureza es una de ellas. Y esta tabla muestra precisamente la pureza del oxígeno como gas medicinal debe superar el 99%. Lo mismo con el óxido nitroso y el aire medicinal, como hablábamos hace un rato. Fíjense que el aire medicinal va con un 19%, un 19,5% a un 23,5%. En resumen, lo más importante es que en nuestra central de oxígeno o de gases medicinales necesitamos tener un suministro continuo, un buen caudal para alimentar la cámara hiperbárica, una presión adecuada para que la cámara hiperbárica cumpla la función prevista para la que fue diseñada y sobre todo
debemos buscar la calidad certificada del producto generado. Muchísimas gracias por haber compartido este nuevo video, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.